Buenas tardes, Iglesia de Mara. ¿Cómo estáis todos? Nuestras redes sociales están que echan humo. Así que gracias por cada mensaje, con noticias de los grupos de hogar, con noticias de los que necesitáis oración, con noticias de los que oran. Gracias. Sigamos en nuestras casas, sigamos en esta línea. Ahí estamos todos, seguros, morando bajo la sombra, al abrigo del Omnipotente. Hoy jueves es nuestro día de oración como iglesia. Y antes de ir a la palabra vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos, porque estás con cada uno de nosotros. Porque no estamos solos. Tú, Señor, sigues al mando. Tú tienes el control. Y te agradecemos el cuidado que tienes de cada uno de nosotros, de tus hijos. Sabemos de hermanos y de hermanas a los que ya has levantado vencida la infección. Gracias, Señor. A otros no nos ha tocado. Gracias, Señor. Y sobre todo queremos que se haga tu voluntad, que se cumpla el propósito que tienes en tu soberanía, que la angustia de las gentes, la confusión, el desfallecimiento, el temor, nos haga conscientes de nuestra fragilidad y de que nos necesitamos, pero sobre todo conscientes de que te necesitamos a ti. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de esta tarde se titula Coronavirus, la trompeta de Dios. Uno de los momentos más conmovedores que encontramos en los evangelios, concretamente en Lucas, capítulo 13, versículo 34, es cuando Jesús, yendo a Jerusalén, hace un alto en el camino y exclama: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Más adelante, al llegar a Jerusalén para hacer su entrada triunfal, la multitud, los discípulos, todos le aclaman gozándose. Sin embargo, Jesús, al ver la ciudad, nos dice Lucas 19:41, al ver la ciudad, lloró sobre ella. Jesús ve la ciudad y llora sobre ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? La gallina tiene un instinto: ahuecar sus plumas, extender sus alas para darles cobijo, para protegerles. Pero los pollos también tienen su propio instinto: salir corriendo, alejarse del nido. Algo así somos nosotros, nidífugos. Y no lo digo porque desde mi ventana vea gente que no puede estarse quieta en su casa y se salta la cuarentena. Lo digo porque que somos nidífugos, porque Dios tiene como un instinto también, el de atraernos a sí mismo. Y muchos de nosotros, como pollos sin cabeza, queremos salir corriendo, huir de él. Huir de aquel que antes de hacer su entrada triunfal se paró y lloró por la gente. Y al llorar por la gente de Jerusalén, estaba llorando por la humanidad entera. Hoy va de animales. Muchos recordarán aquella película y tal vez el libro, El hombre que susurraba a los caballos. Robert Redford tenía la rara habilidad en la película de domar caballos susurrándoles a la oreja. Conseguía amansar al caballo más salvaje hablándole al oído, y el caballo más loco entraba en razón. Al contrario que el caballo de Robert Redford, algo evidente en el mundo en que vivimos es que el hombre rechaza el susurro de Dios. C.S. Lewis, en su libro El problema del dolor, dejó escrito: Dios susurra y habla a nuestra conciencia a través del placer, pero grita a nuestra conciencia por medio del dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Esto se podría decir más alto, pero más claro. Si queremos oírlo más claro, tenemos que ir a la Escritura. Veamos en el Salmo 32, versículos del 8 al 10. Nos dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar.
Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. No seáis como el caballo o el mulo, sin entendimiento, nos dice la Biblia. ¿Tenemos menos entendimiento que un caballo? ¿Somos más tercos que una mula? Dios en la Biblia nos está susurrando. Podemos leer su palabra en silencio y podemos responder de dos maneras diferentes. Opción de respuesta número 1. Podemos acercarnos a Dios. Esto resultará en ser rodeados, envueltos por la misericordia de Dios. La opción número 2. Podemos rechazar los lazos de amor, como dice Oseas, las cuerdas de amor con las que Dios nos quiere atraer hacia sí. Y tenemos la extraña libertad de rechazar a Dios. Sí, si no le prestamos oído, Dios nos trata como personas libres. No nos sujeta con cabestro y freno para retenernos a su lado como si fuésemos animales. Así muchos lo rechazan. La Biblia tiene un nombre muy feo para quienes rechazan a Dios. Impíos. Y para los impíos, según el Salmo 32, el panorama es muy lamentable. Dolor. Muchos son los dolores del impío. Así pues, en el Salmo 32 tenemos, por un lado, misericordia, rodeando a quienes confían en Dios, y por el otro lado, dolor para el impío. Dolor para el impío. Llegados a este punto, quiero decir, pandemia de coronavirus, palabra del mes, tal vez palabra del año. ¿No te parece que Dios está usando su megáfono, como diría Lewis, para despertar al mundo? Dios está gritando, venid a mí, volveos a mí. Y algunos religiosos, como queriendo defender a Dios, dirán que Dios no tiene nada que ver con esta peste del coronavirus. Yo insisto en que, según la Biblia, hoy Dios está usando el altavoz llamado coronavirus para despertar al mundo. Está gritándonos, volved a mí. Otros, como siempre que ocurren tragedias de ese estilo, dirán, ¿dónde está Dios? Y añadirán tal vez una blasfemia. Yo les diría, ¿dónde está Dios? ¿Has mirado en el cubo de la basura? ¿No recuerdas el día que decidiste pasar de Dios? ¿El día que lo tiraste por la borda? ¿Y ahora preguntas dónde está Dios? Entonces mi conclusión es que tanto los que piensan que a Dios no se le puede mezclar con esta peste, esta pandemia del coronavirus, como a los que argumentan que un Dios que permite tantos males no existe, y si existe, no quiero saber nada de él. Tanto a unos como a otros yo les diría que Dios está aquí, en medio de esta peste y gritando, volveos a mí, abrid los ojos. Y en tercer lugar, también un mensaje para la Iglesia. En Ezequiel 33:3 nos dice, centinelas, al ver venir la espada sobre el país, tocad la trompeta y advertid al pueblo. Centinelas, al ver venir la espada sobre el país, tocad la trompeta y advertid al pueblo. Este es el mensaje para la Iglesia. Para nuestra Iglesia en Amara, para todas las iglesias. ¿Es esta nuestra oración? Vamos a orar. Padre nuestro, estamos viendo venir la espada. Ayúdanos a sonar la trompeta, a advertir al pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.